El Mercurio, ahí está el titular, Casa 212, jueza rechaza 15 demandas contra el fisco interpuestas por la familia de Camiroaga y otras de las víctimas. Los familiares aún no han sido notificados, pero se espera que apelen a la decisión. ¿Y qué dice Jorge Camiroaga? Es frustrante saber que no hay responsables. Está enojado, evidentemente, el padre del animador luego de esta resolución de la justicia. La jueza suplente Andrea Santander Guerra determinó que era un caso fortuito por fuerza mayor y que no podía evitarse el accidente aéreo. Una de las acciones judiciales indemnizatorias es la de la familia del conductor de televisión Felipe Camiroaga, que había solicitado por daño moral 960 millones de pesos. De ellos, 320 millones para su padre y 320 millones más para cada uno de sus hermanos. ¿Qué es lo que dice Jorge Camiroaga? Dice, no hemos sido notificados de la sentencia, pero es frustrante saber que no hay responsables. El Casa 212 voló con sobrepeso. Se ordenó retirar los estanques de combustibles subalares que permitían retornar o aterrizar en otro lugar. Y se le asignaron pilotos sin experiencia suficiente para una ruta tan compleja como esa. Sentimos, dice Jorge Camiroaga, un profundo dolor por todas las 21 familias. Este accidente era evitable, aseguró el padre del animador. Resulta que los demandantes argumentan que la FACH cometió varias negligencias, entre otras, que no habría realizado las mantenciones que correspondía a la aeronave. Además, no habría establecido procedimientos ni instrucciones para efectuar vuelos a Juan Fernández en circunstancias que eran conocidas por particulares. Miren, a ver, aquí la familia de Camiroaga está pidiendo por daño moral 960 millones de pesos. La demanda total al fisco estaba pidiendo 32 mil millones de pesos. 32 mil millones, no sé, es como el monto de la Teletón eso. Claro. Mira, 32 mil millones de pesos. Sí, claro. Eso era lo que estaban pidiendo 15 de las 21 familias que perdieron a un ser querido en este fatal accidente de Juan Fernández. Y esta jueza rechazó las demandas, pero lo más sorprendente es que dice que esto fue un caso fortuito, de fuerza mayor. ¿Cómo no va a haber indignación en la familia ante ese argumento? Y don Jorge parte señalando que lástima, que rabia, que indignante saber que no hay responsable. Pucha, don Jorge, lamentablemente yo creo que hay responsables, solo que a los ojos de esta justicia que tenemos parece ser que no van a pagar nunca. Me parece muy triste y me parece una falta de respeto esta justicia chilensis. ¿Cómo es posible que se le otorgue la vía de el accidente fortuito, del accidente de fuerza mayor, que esto era inevitable? En el momento en que le sacan los tanques subalares al avión, esto se transforma en un vuelo sin retorno. Y esto se transforma en un vuelo que no tiene ninguna posibilidad de, ante el más mínimo problema, salvarse. Claudio, ¿qué camino les queda a estas familias para lograr su cometido, para lograr que esta demanda finalmente vea la luz y que la justicia haga a lo que a mi juicio es verdadera justicia? Es que ahí está el tema. Yo lo escucho hablar a ustedes y ustedes hablan desde la empatía, del cariño que le tenían a la figura de Felipe, a toda la gente que falleció en este terrible accidente. Pero las cosas entre el cariño y los sentimientos que uno pueda tener y lo que la ley o lo que justicia se determina son dos cosas de un mundo totalmente distinto. Yo he hablado, ustedes pensaban que el Estado de Chile le debía por todo lo que ha cooperado, por todo lo que coopera con la Teletón, por todo lo que cooperó en su vida, en proyectos sociales y todo. Y eso no es ni en ningún caso para la ley un concepto indemnizatorio ni tampoco de devolución. No tiene nada que ver con el juicio. Acá en el juicio simplemente había que establecer si los elementos de la responsabilidad contractual se daban o no se daban. Básicamente aquí lo que hay problema es que entre la acción y el nexo causal y un resultado, el resultado tiene que haber una imputabilidad al hechor. Y en este caso la jueza dice, acá esto ocurrió por un caso fortuito. Esto le hubiese ocurrido a un avión de LAN, le hubiese ocurrido a un avión de American y le ocurrió a la FACH. Y por lo tanto el Estado de Chile, y ojo, no recordemos algo, la demanda que las 20 y tantas familias que están pidiendo son cerca de 32 mil y tantos millones de pesos al fisco de Chile. Entonces acá hay también una gran responsabilidad desde el punto de vista patrimonial del fisco de Chile. Ok, si el fisco puede defenderse como quiera y el fisco se va a defender porque el fisco no va a querer que le saquen un peso. Pero obvio, porque y uno lo entiende. De los chilenos. Pero cuando, perdón Germán, cuando don Jorge dice ahí y puntualiza los errores que cometió el sistema, la FACH, el Estado, finalmente, es evidente que hubo errores. ¿Quién paga por esos errores? Sí, ahí están las palabras específicas de don Jorge. Claudio. Es que si esa es una supresión mental hipotética, hay muchos errores. No hipotética, si quedó demostrado. No, me voy. Don Jorge no está diciendo nada nuevo, no está recordando
la suma de errores que hubo en este vuelo. Pero por ejemplo te digo, hubiésemos eliminado el tema del combustible, hubiésemos eliminado todos los otros factores que ustedes dicen. Desconozco desde el punto de vista, pero por lo que recuerdo desde el punto de vista técnico, el tipo de viento que enfrentó, el viento que enfrentó y la forma en que lo enfrentó el avión hacía imposible que ni un caza, ni un Boeing, ni lo que fuera pudiese mantenerse en el aire. Por lo tanto, independiente de todos los otros errores que ustedes dicen que hubo de logística, de peso, de combustible, lo que ustedes quieran, poniéndole todas esas condiciones igual, o sea, si hubiesen cumplido esas condiciones, aún así el avión igual hubiese caído con ese tipo de viento en esas condiciones haciendo ese giro. Y ahí está el tema. Y el único detalle que había, si en esto podíamos establecer una responsabilidad en el pilotaje del avión, en la forma en que se enfrentó el pilotaje. Es que mira, ¿sabes qué? Yo me pongo en el caso, a ver, a mí me da rabia que le echen la culpa a los pilotos. Claro. A la teniente, y ahí sí a la teniente Fernández y al teniente Mallea, me da rabia que le echen la culpa a los pilotos. Porque ellos reciben órdenes. Claro. Y porque si las condiciones climáticas no estaban, no deberían haber volado. Y si se encuentran con problemas en medio de la ruta, debiesen haberse devuelto, pero no tenían la autonomía para devolverse. Entonces, esos son los errores que no son atribuibles ni a Mallea ni a Fernández. Pues, claro. Es que por eso son atribuibles a la facha, o que le hayan sacado ¿cómo se llama? Los estanques tubalares. Si pensás como abogado, ¿quién lo sacó? Sería al revés. Tendrías que estar estableciendo la responsabilidad justamente de los pilotos para poder llegar a establecer la responsabilidad del Estado. Y ese es el problema que ha habido, que tampoco técnicamente, muy bien, no se puede establecer la responsabilidad de los pilotos. Ojo, pero eso en primera instancia estamos hablando todavía que la Corte de Apelación y que la Corte Suprema. Estamos hablando recién juzgado civil. Incluso, aunque sean responsables los pilotos, insisto, para mi juicio no son, pero si uno determina que son responsables, no es la familia de la teniente Fernández ni del teniente Mallea los que tienen que pagar. Los pilotos pertenecen a una institución del Estado como es la Fuerza Aérea. Sí, pues. Bajo ese punto de vista, incluso el mismo Estado debiese indemnizar. Es que así es, pues. Justamente esa es la lógica. Si pudiésemos centrar la responsabilidad en el accidente aéreo, en la negligencia, en el pilotaje de este avión, en los pilotos, eventualmente podemos llegar a la Fuerza Aérea y el Fisco de Chile, es lo mismo. Lo que pasa es que acá para la jueza, ni aunque hubiésemos tenido el mejor piloto de Chile, tampoco podría haber evitado el accidente, porque las condiciones climáticas y todas las otras condiciones que se dieron en ese segundo, no estoy hablando de antes ni de... En ese segundo, puntualmente, en ese giro, intentando llegar a la pista, hubiese igual producido el accidente a quien fuese. Sí, ok, ya, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero si se hubieran tomado Ojo, que yo estoy diciendo lo que dice la magistrada, no es lo que yo pienso, estoy explicando el fallo. Pero si se hubieran tomado medidas, o sea, medidas mínimas de seguridad previo a eso, ninguna de estas muertes estaríamos lamentando. Claro. Entonces, por eso es una cadena de errores que tú dices, claro, quizás el mejor piloto del mundo en esas mismas condiciones también se hubiera caído. Sí, pero yo creo que si se hubieran sido responsables, no habrían dejado, no hubieran autorizado el vuelo desde un principio. Claro. Entonces, de la base. Ahí partamos, o sea, retrocedamos un poquitito más. Entonces, por eso, evidentemente se iban a caer por las condiciones, pero sí, pero que ¿quién da la autorización ahí llega al límite de... Bueno, si Felipe no le hubiese podido echar benzina al auto, tampoco hubiese llegado al aeropuerto. O sea, llegáis hasta atrás, no podéis llegar tan atrás en la supresión mental. Pero Claudio, pensamos respecto de el rechazo de esta jueza a la demanda de 15 familias contra el fisco interpuesta por varias familias, por varias víctimas, entre ellas la de Felipe Camiroaga. Ellos aún no han sido notificados, pero se espera que apelen a esta decisión. Yo me encuentro tan triste. Han pasado 8 años de este accidente, 7 años de este accidente, y todavía ellos no tienen justicia. Y como decía la Connie, todavía no pueden cerrar el ciclo. Una familia que no tiene justicia respecto de la muerte de su ser querido, es imposible que pueda llorarlo en paz, es imposible que puedan despedirlo, es imposible que puedan, creo, emocionalmente despedirse y decir adiós. Y en el caso de ellos, han buscado justicia por todos lados y nadie ha sido capaz de decirles, aquí estamos los responsables, perdón, y vamos a pagar de esta manera. Además que evidentemente todos entienden que aquí no había una intención que ocurriera esto, pero a mí me llama mucho la atención que hay veces que asumir responsabilidades es como, sí, yo lo quise matar. No, no hay dolo. Claro, no hay dolo, no había intención. Entonces yo no entiendo por qué cuesta tanto reconocer el error. Partamos desde algo tan simple de por qué el Caza 212 tenía que ir a Juan Fernández, siendo de que es un avión que no enfrenta condiciones climáticas como las que generalmente hay en Juan Fernández. O sea, decisiones tan básicas. Entonces, por eso es lo que cuesta entender. ¿Por qué no reconocer? Pero ¿por qué cuando uno dice no hay intención, es cierto? Pero en los temas donde se manejan vidas, y uno ve negligencia, que es lo que uno deduce de la querella del padre,
uno se hace una pregunta que es muy sencilla. ¿Por qué quienes deben pagar la indemnización no son esos 2 generales, esos 2 coroneles, que son los responsables directos de esa negligencia hasta donde hemos visto en el proceso? Lo pagamos al final todos los chilenos como Estado, pero aquí hay personas individualizadas que son altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile, que son responsables de esa negligencia a lo menos, y ellos se la llevan, como diríamos en Chile, pelada. ¿Se dio de baja alguien aquí? Perdón, no se gasta ni un peso por parte de ellos. No se les sanciona legalmente, no van a la cárcel, y el bolsillo mucho menos.